Gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora Tu Telerevista. Tenemos invitados de lujo, expertos en todas las materias, y en esta ocasión pues tenemos al doctor José Marvin Núñez Mata, quien es maxilofacial, que nos estará hablando acerca de cómo podemos atender al paciente diabético. Sabemos que la diabetes es un estado o una enfermedad que está afectando a Latinoamérica y específicamente a todos los adultos acá de nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? Para poder abordar temas importantes como lo que es el manejo del paciente diabético en procedimientos quirúrgicos que van a ser sometidos en una clínica de odontología. Ok, iniciemos entonces. ¿Qué es la diabetes? Realmente la diabetes tiene múltiples definiciones, ¿verdad? Pero en una forma sencilla es un estado en el cual el páncreas, una glándula que se encuentra internamente, no tiene la capacidad de secretar suficiente cantidad de insulina para los requerimientos energéticos que cada persona requiere en un momento determinado. Ok, sabemos que también para los pacientes diabéticos es complicado una herida, es complicado una cortadura, cualquier situación de infección también. Cuando hablamos ya de su boca, prácticamente cuando se acercan para extraerle una muela, de repente hay un poco de infección o las cordales, dependiendo. ¿Con qué frecuencia un paciente diabético asiste a su consultorio? Ok, es bien importante el hecho de que el paciente diabético es muy frecuente la visita a las clínicas de odontología, y también hay mucho temor por lo que es por parte del odontólogo el no atender este tipo de pacientes por ciertos mitos que muchas veces se dan y que se les han enseñado al odontólogo en cuanto a lo que es el manejo del paciente diabético. Es bien importante, ¿por qué? Porque cada vez la frecuencia, la prevalencia de este tipo de pacientes asiste más a las clínicas de odontología y requieren una atención inmediata y no postergar los tratamientos a un futuro en donde pueden haber mucho más complicaciones en este paciente. ¿Y qué preguntas debería de hacerle usted como odontólogo maxilofacial a un paciente diabético? Ok, es bien importante el tomarse el tiempo en lo que es la historia clínica del paciente. Cuando nosotros vemos por primera vez a un paciente y el paciente ya nos dice o nos lleva a la conclusión de que ya padece de diabetes, es bien importante el hecho de que nosotros sepamos el control que este paciente tiene con su especialista. El control, además del control, es bien importante que sepamos los medicamentos que el paciente está tomando, ¿verdad? Porque todos estos medicamentos pueden hacer ciertas interacciones con los medicamentos que el odontólogo va a dejar, y también es bien importante el saber los valores de glucosa que el paciente maneja en ese momento que asiste a la consulta dental. Claro, porque recordemos que un paciente con diabetes no solamente tiene problemas de diabetes, también está unido en problemas de presión o problemas cardíacos, depende, y pueden ir afectando. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden descompensar al paciente diabético cuando asiste a una consulta odontológica? Ok, eso es bien importante. Es bien importante que el odontólogo sepa y que el paciente sepa qué factores lo pueden descompensar o pueden provocar una complicación durante un procedimiento en la clínica odontológica. Uno de los principales factores que el odontólogo tiene que tener mucho conocimiento es el manejo del dolor en este paciente. Recordemos que el dolor es uno de los principales factores que puede descompensar y puede provocar complicaciones en este tipo de pacientes. Manejar muy bien lo que es la ansiedad. Okay. Recordémonos que todos los pacientes cuando llegan a la clínica del odontólogo tienen mucho temor, tienen mucha ansiedad, que por la anestesia, que por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros sepamos encaminar a este paciente, el poder explicarle los procedimientos que le vamos a hacer para minimizar esa ansiedad y el estrés a este paciente. ¿Por qué? Porque son los tres factores que tienden a descompensar y a complicar más a este tipo de pacientes. Ok, entonces ¿en qué momento el odontólogo maxilofacial decidirá realizarle o practicarle una cirugía pues en su boca? Realmente el odontólogo lo primero que tiene que evaluar es el grado de complejidad y la emergencia en ese paciente. Si el paciente diabético me llega a la clínica con dolor, con un proceso infeccioso, muy ansioso, definitivamente son factores que me están descompensando a este paciente. Entonces, el cirujano tiene que tener el conocimiento para poder abordar a este paciente en su momento, siempre y cuando él sepa manejar al paciente en cuanto a la emergencia que se pueda presentar. Es bien importante que el cirujano tenga respaldo de exámenes de laboratorio en ese momento para poder determinar
cómo va a ser el manejo y bajo qué condiciones lo va a manejar en su clínica. Ok, entonces, ¿con qué niveles de glucosa tiene que llegar el paciente diabético para hacer algún procedimiento quirúrgico? Ok, según la Asociación de Diabetología Americana, ella establece valores normales en ayunas de 60 a 110 miligramos sobre decilitros, ¿verdad? Esos son los valores normales de un paciente, ¿verdad? En un estado de ayuno. Sin embargo, nosotros podemos manejar a este paciente con valores hasta 199 miligramos sobre decilitros. Ok, entonces, ¿es necesario dejar algún tipo de antibiótico antes de practicar cualquier tipo de cirugía? Realmente el uso de la antibioterapia está muy discutido en cuanto a lo que es el manejo del paciente diabético. Okay. Sin embargo, las nuevas investigaciones acerca del uso profiláctico de antibióticos en el paciente diabético solamente está indicado en aquellos momentos en donde el paciente diabético no presenta valores normales de glucosa al ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Si un paciente diabético llega a la clínica de un odontólogo pero está completamente controlado, en donde maneja valores normoglicémicos, ¿qué quiere decir esto? Maneja los valores normales de glucosa, definitivamente no es necesario dar una antibioterapia previa a un procedimiento quirúrgico. Obviamente, cuando está todo controlado, la glucosa, la presión arterial, todo eso se puede, cuando está controlado, no hay ningún problema. No. Se puede parecer a un paciente normal sin padecer diabetes. Así es, eso es bien importante que sepa la población, que sepan los pacientes que padecen de diabetes, es que si el paciente diabético está controlado, este puede ser manejado en una forma igual que un paciente normal. Obviamente tenemos que tener muy en cuenta el manejo del dolor, la ansiedad y el estrés, porque me lo pueden descompensar y en ese momento provocar una complicación en este tipo de pacientes. Claro, máxime cuando la diabetes se ha desarrollado cuando hay niveles altos de estrés, niveles altos de presión, incluso, no sé si lo podemos hacer como igual, cuando hay algunas personas que lo adquieren genéticamente o cuando están adolescentes y cuando son súper delgados y adquieren la enfermedad. Sí, definitivamente acuérdense que en los tipos de diabetes la más común que nosotros vemos en un 80% es la diabetes que tiene que ver mucho con lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Con lo que es la alimentación, con los cambios en el estilo de vida, que son factores muy predisponentes para lo que es la diabetes en nuestro país. Ok, cualquier consulta se le puede hacer al 2263-1228 en el Centro de Cirugía Maxilofacial al doctor José Marvin Núñez Mata. Ahí están apareciendo pues los mencionados los teléfonos y esos son los teléfonos del estudio. Si usted tiene alguna consulta, la puede realizar también acá en nuestros estudios al 2283-2157. También, ¿qué otras situaciones llevarían a una descompensación bastante complicada en el paciente diabético? Ok, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos abordando al paciente diabético con el uso de medicamentos con este tipo de pacientes, y uno de los medicamentos más común que el odontólogo utiliza es el anestésico local. Okay. Con el uso del anestésico local hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es el uso de lo que es la adrenalina en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la adrenalina es un medicamento, una droga que tiende a descompensar a este paciente y provocarnos complicaciones que definitivamente, si no estamos capacitados para poder manejarlos, definitivamente pueden agravar el cuadro clínico del paciente y llevar al paciente a nivel hospitalario, en donde tenemos que manejarlo de otra manera. Doctor, cuando el paciente diabético está padeciendo de alguna neuropatía o de una rinopatía también, sí, hay diferentes patías, ¿verdad?, que padecen los diabéticos. ¿Será que también no es complicado que llegue? ¿Habrá algún riesgo o siempre y cuando los medicamentos lo estén manteniendo estable? Claro, cuando ya un paciente diabético me viene con macroangiopatías o microangiopatías, ¿verdad? Definitivamente es porque la diabetes ya ha tenido una larga evolución en este tipo de pacientes. Okay. Entonces, este tipo de paciente definitivamente tiene un mayor riesgo a la hora de ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Por ya esas alteraciones a nivel vascular, a nivel de los ojos, ¿verdad? A nivel del aparato renal, a nivel de lo que es el corazón, que puede presentarse como complicaciones crónicas de lo que es la diabetes. Ok, bueno, la diabetes hay mucha tela que cortar, hay mucha información y de verdad muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros, habernos sacado de dudas. Hay mucha población que está padeciendo de diabetes, hay mucha gente que lastimosamente no sabe que tiene esa enfermedad o este estado, más bien, como usted lo mencionaba, y es necesario también que pueda asistir donde el odontólogo maxilofacial para poder hacer sus chequeos respectivos. Definitivamente, eso es muy importante. El paciente diabético tiene que tener un control muy periódico con lo que es el odontólogo, ¿verdad?, para prevención de complicaciones que posteriormente definitivamente pueden poner en riesgo lo que es la vida del paciente. Ok, bueno, muchísimas gracias y nosotros nos vamos con Jorge Conde porque él tiene toda la información más divertida aquí en nuestro programa.